¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Cantabria y Cataluña son las que tienen la incidencia más alta por los elevados contagios entre los jóvenes, sobre todo entre los de 20 a 29 años. Macarena León. Pedro Sánchez ha afirmado en el Comité Federal del PSOE que los indultos a los presos independentistas no resuelven por sí solos el conflicto catalán, pero sirven, dice, para iniciar el diálogo. Pablo Casado considera que son el camino para romper la unidad de los españoles. Y la marcha LGTBI vuelve a la calle después del parón por la pandemia. Y a partir de hoy, los plásticos de un solo uso están prohibidos en la Unión Europea, aunque todavía no en España. Los contagios entre la población no vacunada se están disparando en estos últimos días. Entre quienes tienen de 12 a 19 años, ya ven ustedes este gráfico, se superan ya los 400 contagios por cada 100.000 habitantes. Y entre los jóvenes de 20 a 29 aún es mayor esa incidencia, es de casi 450. Ha aumentado 200 puntos solo en la última semana. Son estos contagios los que aumentan la incidencia media española, que sigue subiendo desde el 22 de junio, después de casi 2 meses de descenso ininterrumpido, hasta situarse en más de 152 contagios por cada 100.000 habitantes. Y especialmente altas son las cifras entre los 20 a 29 años en dos comunidades, en Cataluña y en Cantabria. Ambas superan los 1.000 contagios por 100.000 habitantes. Vamos a estar en Barcelona y empezamos. Macarena León. Y algunos gobiernos autonómicos, como Madrid o Baleares, han reforzado la presencia de agentes en los controles nocturnos para que se respeten las medidas anti-COVID, pero los botellones siguen en las calles de nuestro país. Y mientras seguimos marcando récords en el ritmo de vacunación, en estos momentos más de la mitad de la población tiene ya al menos una dosis, son casi 26 millones de personas, cerca del 40%. Más de 18 millones están completamente vacunadas. Y los contagios diarios aumentan no solo en España, sino también a nivel mundial. Este es el perfil de las olas que se han registrado en el mundo durante la pandemia. El primer ascenso global masivo llegó, como ven, en abril de 2020. Era el principio. La segunda ola se produjo ese mismo verano, en julio. Y después de cierto control en la velocidad de contagio, se disparó de nuevo hasta enero de este año, de 2021. Ese fue el pico de la tercera ola, empujada por Estados Unidos, el país con más contagios. Un máximo que se superó el pasado abril en la cuarta ola, que sube con los datos sobre todo de la India y de Brasil. Como ven, tras una clara tendencia a la baja, esos contagios en estos momentos vuelven a aumentar desde mediados de junio. Hoy se celebra el Comité Federal del PSOE, en el que Pedro Sánchez ha justificado los indultos a los presos del Prusés, un comité marcado también por el relevo en el PSOE andaluz y al que no han acudido 4 de los varones socialistas. Alba Galán. Los populares mantienen sus críticas a los indultos. Para Pablo Casado solo han servido, dice, para mantener al presidente en la Moncloa. Y el precio de la luz bate un récord anual en sábado. Hoy el precio medio es de 9. Y en Bélgica más de 500 migrantes llevan 5 semanas en huelga de hambre. Reclaman papeles que les permitan trabajar legalmente. El gobierno belga dice que estudiará caso por caso, pero no contempla una regularización para todos. En Colombia el aborto está permitido solo en 3 supuestos: violación, riesgo para la vida de la madre o riesgo de malformación grave. Abortar sigue siendo un estigma para muchas mujeres colombianas, también para el colectivo trans. Vuelven las celebraciones del orgullo LGTBI, este año con las reivindicaciones de las personas trans como lema. El anteproyecto de la llamada Ley Trans se aprobó en Consejo de Ministros esta misma semana y está muy presente en las marchas de hoy. Luis Mipalao. La diversidad del colectivo LGTBI se refleja también en sus diferentes necesidades. Hoy hemos querido saber más sobre algunas de ellas a través de un reciente rediseño de la mítica bandera arcoíris. Pues allí en el pantano de San Juan está nuestra compañera Rosa Correa siguiendo de cerca esas labores de rescate. Rosa, ¿cómo va la búsqueda? Bueno, pues todavía no. Las grandes escapadas siguen siendo sobre todo a la costa. Estaremos en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Ahí empezamos, Olga Rodríguez.
Y este primer fin de semana de julio llega con los primeros avisos por calor. Es el caso, por ejemplo, de la región de Murcia, que está en nivel naranja. Juan Tomás Frutos, cuéntanos cómo vais este sábado. Pues muchísimas gracias, Juan Tomás. Marc, estábamos viendo cómo estaban en Murcia, pero este intenso calor propio, por otro lado, de la época, se va a extender. Pues luego veremos ahora en el tiempo que en algunas zonas del país va a ir incluso a más durante la... Las elevadas temperaturas acentúan el riesgo de incendios forestales. Hay zonas que preocupan especialmente porque todavía quedan toneladas de madera amontonadas como consecuencia del temporal Filomena. Sus sustitutos, que poco a poco van llegando al mercado, están fabricados con fibras naturales, degradables y por tanto más respetuosas con el medio ambiente. Y la subasta en Francia de la obra Máquina de coser con paraguas en un paisaje surrealista que Salvador Dalí creó para una película ha vuelto a poner de relieve la aportación del artista al cine. Buñuel o Hitchcock trabajaron con el genio de Figueras. Y España, que está a tan solo un partido de la final de la Eurocopa. Verónico, ¿qué partido nos queda? Bueno, pero ya está un poquito más cerca esa final de Wembley. Nos tocó sufrir un poquito con los... Pues nos vamos a ver esa etapa del Tour de Francia y esta tarde también traemos las mejores imágenes del entrenamiento de la selección, abierto para los medios de comunicación, no para el público, pero bueno, lo mejor lo van a ver aquí seguro. Muy bien, pues lo veremos todos a las 9 de la noche. Hasta entonces les dejamos con Marc Santandreu y la información del tiempo. Hasta luego. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Este año los organizadores de esta marcha, en la que los políticos no están en primera fila, han previsto un amplio dispositivo para cumplir con las medidas de seguridad. Luis Palau. Después volveremos. Los derechos de las personas LGTBI no son los mismos en todo el territorio nacional. Algunas comunidades autónomas cuentan con su propia legislación y otras no tienen un marco legal concreto. El colectivo pide una ley común que acabe con las distinciones autonómicas. Y siguen aumentando la incidencia entre los jóvenes. Los de 12 a 19 años superan ya los 400 contagios por 100.000 habitantes. Y entre los jóvenes que tienen de 20 a 29 roza los 450. Ha aumentado además 200 puntos en tan solo la última semana. Estos contagios elevan la incidencia media española, que sigue subiendo desde el 22 de junio hasta situarse en los actuales 152,82. Y de entre todos los territorios vamos a destacar la situación de Cataluña y de Cantabria, donde la incidencia entre los jóvenes de 20 a 29 años, como ven, supera los 1.000 contagios por 100.000 habitantes en ambos casos. Vamos a Barcelona y está Macarena León. Sí, efectivamente. Pues para evitarlo y para evitar los contagios y las consecuencias, la mejor herramienta sigue siendo la vacunación. En estos momentos, más de la mitad de la población, son más de 25 millones de personas, tienen al menos una dosis ya puesta y cerca del 40%, más de 18 millones de personas, están ya completamente vacunados. La vacunación sigue además a buen ritmo, y los contagios aumentan también en el mundo a pesar de los esfuerzos de vacunación de los países. Las cifras mundiales se aproximan a los 4 millones de fallecidos por coronavirus y la curva empieza a dibujar el ascenso hacia una aparente quinta ola. Y en el Mediterráneo hay indicios de que se ha abierto una nueva ruta para la inmigración desde Túnez a la isla italiana. Comité Federal del PSOE, en el que Pedro Sánchez ha recibido el apoyo de los asistentes, en especial por los indultos, que ha defendido como el inicio de la vía del diálogo. Ha habido ausencias de algunos varones. No han acudido Paje, Lambán ni Vara, y tampoco estaba Susana Díaz en el día de la presentación de su sucesor en Andalucía, Juan Espadas. Y el precio de la luz bate un récord anual en sábado. Hoy el precio... Después de la anulación de la edición anterior por el coronavirus, vuelve la marcha del orgullo LGTBI. Aún con aforo limitado, se trata de la manifestación más multitudinaria en España desde que empezó la pandemia. PP y Vox son los únicos partidos que no han asistido a la manifestación, en un orgullo más reivindicativo que festivo, centrado en las reivindicaciones de las personas trans. Luis Palau. Y a la espera de los turistas internacionales, el sector confía en el turista nacional. De momento, la DGT espera 9 millones de desplazamientos, son los mismos que antes de la pandemia. La cultura, la gastronomía o las playas siguen siendo las ofertas más buscadas. Marc Santandreu, hemos superado ya los 40 grados, lo hemos visto en algunos puntos de la península. ¿Mañana qué, irá a más o no?
Pues va a ir a más, Lara, Sí. en algunas zonas del país. Hágalo ver. Los plásticos de un solo uso están prohibidos desde hoy en la Unión Europea. Aquí en España aún tardará en aplicarse porque la ley está en trámite parlamentario. El objetivo es apostar por materiales más respetuosos con el medio ambiente. Y hasta el 22 de agosto, 7 compañías suben al escenario del Teatro Romano de Mérida con un aforo de 2.000 personas y guardando todas las medidas de seguridad. El Festival de Teatro Clásico ya está ayudando a revitalizar la economía de la ciudad y de la región. Gracias, Luismi. Pues esa marcha sigue. Nosotros, antes de irnos, un resumen de las imágenes que nos deja este Orgullo 2021. Pues así llegamos al tiempo de informe semanal que hoy dedica sus reportajes a la Operación Kitchen o a la llamada Ley Trans. Buenas noches, Diego.